Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora en la que se encuentren viendo este video. Pues antes que nada quisiera agradecerles por la posibilidad que me abren de compartir con ustedes este pequeño video que hago con mucho ánimo. Quiero hacer un agradecimiento especial a la licenciada, la profesora Lisbeth Garcés Nieto, quien pues fue quien me invitó a hablar de un tema que a mí en lo personal me gusta bastante y que es un tema y una cuestión que en nuestros años como estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México, la licenciada, la profesora Lisbeth y un servidor, pues tuvimos la oportunidad de conocer, de aprender y pues en mi caso particular, pues también profundizar en el posgrado que he realizado en la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco. Bueno, tengo entendido que ustedes ya han trabajado o ya han visto o han empezado a ver un poco en esta materia de temas de filosofía sobre la relación que el hombre crea con el mundo que lo rodea, cómo a partir de esa relación se crean, se instituyen ideas, creencias, conocimientos. Uno de ellos pues es la idea y el concepto de naturaleza, pero muy específicamente, y es aquí el tema que nos trae, que de alguna manera nos interesa abordar, el de la naturaleza humana. ¿Por qué es importante hablar de la naturaleza humana? Porque más allá de que hoy podamos decir que es un concepto obsoleto, es importante entender por qué se llega a ese punto de decir que es obsoleto hablar de naturaleza humana y por qué algunos han pensado que sigue siendo un concepto vigente. Digo, no voy a ponerme a discutir sobre quiénes consideran que es vigente y quiénes no actualmente. Para mí ahorita lo importante es destacar la trayectoria, digamos, cómo en diferentes épocas y en diferentes lugares este concepto ha ido adquiriendo una gran cantidad de definiciones, de significaciones que ahorita voy a traer a colación. Bueno, en principio hay que decir que la naturaleza humana, la idea de naturaleza humana, surge en el pensamiento clásico, específicamente entre los griegos. Ustedes ya seguramente han oído hablar de los filósofos griegos, Aristóteles, Sócrates, Platón. Es con ellos con los que se empieza a dar, digamos, la necesidad de hablar de la naturaleza humana. Digo, en otras partes del mundo ya también, no solamente en Grecia, sino también en otros lugares como China, con el confucianismo, uno puede encontrar ciertos, ¿cómo llamarlos? Digamos, una forma primigenia de abordar el tema de la naturaleza de los seres humanos. Pero bueno, nosotros nos vamos a ceñir a hablar de la manera en la que la naturaleza humana en el pensamiento occidental ha ido desarrollándose, ha ido evolucionando, por decirlo de algún modo. Y es importante decir, en principio, que entre los antiguos griegos surge la necesidad de hablar de la naturaleza humana por esta cuestión de descubrir o de encontrar cuáles son las características innatas o intrínsecas o esenciales al ser humano, más allá de lo que de alguna manera nos emparenta con los animales. Hay quien diría, bueno, es natural en los seres humanos el comer, es natural el dormir, es natural el comunicarse para poder existir, para poder sobrevivir en este mundo. Pero ojo, eso también es algo natural en otras especies animales. Es decir, aquí lo importante es entender no nada más qué es natural en los seres humanos, sino qué es natural y exclusivo de los seres humanos. Y esa fue la tarea o ha sido la tarea de muchos filósofos. Entonces es importante destacar, por ejemplo, que después de este conjunto de pensadores en la antigüedad, ya a inicios, digamos, de lo que podríamos llamar la filosofía moderna, empiezan a surgir varios pensadores, varios filósofos que
buscando de alguna manera entender la naturaleza humana, la naturaleza de los seres humanos, se lanzan a sacar algunas conclusiones. Dos de ellos, vamos a hablar específicamente de dos, es Thomas Hobbes en su texto El Leviatán, que yo espero que algunos de ustedes ya lo hayan leído o ya se hayan enterado un poco de cómo va este texto, pero bueno, muchos lo resumen en que Hobbes, al hablar de la naturaleza humana, habla de que el hombre trae intrínseca en su naturaleza la maldad. Él dice textualmente que el hombre es el lobo del hombre. Entonces tiene mucho sentido esto cuando uno ve pues las guerras, uno ve diferentes hechos de violencia en los que se enfrentan países, naciones, pueblos, etnias diferentes y dices, claro, al parecer la violencia, la búsqueda de destruir al otro es algo natural en los seres humanos. Pero ojo, esto lo dice Hobbes en un contexto muy específico, que es el de la Revolución Inglesa del siglo XVII. Digo, le toca vivir una época en la que, en efecto, entre los ingleses, entre los que defendían al rey y a la realeza y los que defendían a los parlamentarios, pues están matando unos a otros. Y Hobbes dice, frente a esa naturaleza malvada y violenta de los seres humanos, se necesita un Estado fuerte, sólido, que controle a los seres humanos. El Leviatán, que da nombre a su libro. Y uno puede decir, bueno, tiene razón Hobbes, pero un siglo después aparece Jean-Jacques Rousseau, en una época muy diferente a la de la Revolución Inglesa, la época de la Ilustración, que es previa a la Revolución Francesa, en la que se plantea que, a diferencia de Hobbes, el hombre es bueno por naturaleza y que lo que no es natural en el ser humano es la sociedad. Es decir, la sociedad es la que corrompe al ser humano, es la que lo hace violento. Pero si el humano, si el hombre, si las mujeres y hombres, vamos a decirlo así, no estuvieran sometidas por la sociedad, serían, aparte de ser libres y felices, serían hombres virtuosos, serían mujeres virtuosas, no habría los problemas que se ven en una sociedad como la de aquel entonces o como la actual. Pero aquí es importante recalcar algo. Hobbes y Rousseau tienen en común algo. Ellos están hablando de una lógica contractual. Es decir, ellos plantean que los hombres ceden sus derechos y ceden sus libertades a la sociedad o al Estado para protegerse. Bueno, Hobbes dice que es para protegerse de los hombres mismos. Rousseau nos dice que esto es una imposición de la sociedad y que es una opresión al hombre por parte de la sociedad, que el hombre, si fuera libre, sería mejor de lo que es en sociedad. Pero aquí hay una cuestión que pasa por alto muchas veces en el abordaje de estos dos autores. Esta cuestión es que se plantea que el hombre, que hay un estado previo al hombre al vivir en sociedad. Antes de vivir en sociedad, el hombre tiene ciertas características y es la sociedad la que lo hace ser de cierta manera. Aquí hay que hacerse una pregunta. ¿Realmente ha habido alguna etapa de la historia en la que los hombres y las mujeres vivan sin estar en sociedad? Vivan alejados de la sociedad, alejados del Estado, alejados de las leyes y las normas. Es importante hacerse esta pregunta porque al momento en el que uno empieza a investigar si realmente ha habido hombres o mujeres que viven al margen de la sociedad, pues uno se da cuenta de que no, que los hombres y las mujeres siempre históricamente hemos vivido en sociedad y hemos vivido influidos por la sociedad. Digo, puede haber casos como la de los niños de la selva. Yo creo que ustedes conocen la historia de Mowgli, del libro de la selva, este niño que aparentemente nace de una mamá y un papá como cualquier ser humano, pero termina en la selva y es criado por los animales. Bueno, la historia es muy bonita, nos dice que el niño convive con los animales de una manera casi armónica, solamente con algunos animales tiene una relación complicada, pero la realidad es de que cuando se ha investigado cómo son estos niños al vivir en estado de naturaleza,
Pues la realidad es de que ellos crecen con una serie de deficiencias que un niño que crecería, que crece en una comunidad humana, no tendría. Eso es una cuestión ahí importante. Antes de los hombres en sociedad existía algo previo, no. Los hombres históricamente, por siempre hemos vivido en sociedad. Y antes de los hombres, ¿qué había? Bueno, la teoría darwinista nos dice que existieron otros antepasados previos al Homo sapiens, pero de eso ahorita no lo vamos a tocar. Aquí la cuestión es que tanto Hobbes como Rousseau nos dicen que el hombre tiene una tendencia natural a vivir en sociedad. Pero aquí es importante decirnos, es importante preguntarnos también si eso es lo que nos hace, es lo que es realmente natural en los seres humanos. Y si uno se pone a revisar, dices, bueno, también hay otros animales que viven en sociedad y se rigen por ciertas estructuras, por ciertas relaciones en las que está el macho alfa y está las hembras que de alguna manera obedecen a ese macho alfa, o los otros machos que obedecen a ese macho alfa como parte de la manada. Bueno, de algún modo esa es una sociedad. Diría uno, bueno, entonces nada nos diferencia de los animales a los humanos. Bueno, hay otros autores como Federico Engels que nos dicen no, y hay que regresarnos a la teoría darwinista, es decir, que en la transformación del mono al hombre, por ejemplo, hubo algo que nos hizo distanciarnos o que nos hace distanciarnos del resto de los primates, y eso es el trabajo. Eso es lo que dice Engels. En el momento en el que los primates bajaron de las ramas de los árboles, o en el momento en el que se irguieron y empezaron a agarrar una piedra y la empezaron a tallar para convertirla en un hacha, eso nos estaba convirtiendo en algo diferente al resto de los animales. Y uno diría, claro, ahí está la respuesta. Es el trabajo lo que nos hace diferentes a los otros animales, y es lo que nos hace tener una naturaleza propia, una naturaleza humana. Pero ojo, hay otros animales, si ustedes revisan, que también tienen la capacidad de trabajar para sobrevivir, de organizarse para sobrevivir, para conseguir su alimento o para reproducirse. Ustedes véanlo en algo tan simple como un ave que tiene la habilidad para construir un nido en el cual deposita sus huevos para incubarlos y que de ahí nazcan las crías. O ustedes vean a los famosos castores que en algunos países del norte del mundo ellos tienen la capacidad de trabajar en conjunto para hacer unas presas que detienen a los ríos y les ayudan a ellos a conseguir su alimento de cierto modo o a evitar ciertas catástrofes, ¿no? Pero ojo, aquí viene una cuestión. Entonces no es el trabajo lo que nos hace diferentes a los seres humanos de los otros animales, ni es tampoco lo que nos hace tener una naturaleza humana propia. Hay algo más que está ahí, que hace que los seres humanos seamos diferentes a los otros animales, pero que pareciera que estos pensadores no lograban entender qué era. Tenemos que llegar hasta el siglo XX para leer a una filósofa alemana importantísima, clave, que yo creo que todas las personas deberíamos de leer en algún momento de nuestra vida, que es Hannah Arendt. Ella retoma todo lo que han dicho ya todos estos pensadores en la tradición occidental, retoma a Aristóteles, retoma un poco del marxismo, y ella nos dice, el hombre, las mujeres, tenemos 3 tipos de actividades. 2 de ellas nos emparentan con las otras especies. Esas 2 que nos emparentan con las otras especies es la labor y el trabajo. Ya lo dijimos, la labor, que es como la cuestión reproductiva, son la capacidad que tenemos nosotros de reproducirnos, de vivir, crecer, reproducirnos, desarrollarnos y morir al final de cuentas. A eso se refiere con la labor. Pero también está el trabajo, que es esta capacidad que tenemos de dominar lo que hay a nuestro alrededor para poder sobrevivir, para poder hacer mejor nuestra vida, para poder potenciar de mejor manera la labor reproductiva, por ejemplo. Pero hay un tercer elemento, un tercer tipo de actividad que es el que nos diferencia
del resto de las especies. Y a esa otra actividad, a esa tercera actividad que sí nos logra diferenciar del resto de las especies, Hannah Arendt la nombra la acción. Para ella, la acción es la capacidad de darle sentido al mundo, a la vida o a las cosas. Y entre las cosas está el ser humano mismo. Es decir, la naturaleza humana, si se quiere seguir usando el término, es se divide en tres tipos de en esas tres actividades: labor, trabajo y acción. Y la acción es una cualidad que es exclusiva de los seres humanos. Pero ojo, aquí también es importante destacar que la acción también está mediada por otros factores que hace que los seres humanos tengan diferentes perspectivas de su realidad. Es decir, vamos a poner un ejemplo previo a esto. Alguien podría decir, bueno, un chimpancé también puede darle sentido a las cosas. Un chimpancé, por ejemplo, podría poner un cuadro y hacer una pintura en ese cuadro. Un niño de 5 años podría hacer exactamente lo mismo. Y es lo que se dice, un chimpancé puede tener la inteligencia de un niño de 5 años. Pero ojo, el niño de 5 años después va a tener 10 años, después va a tener 15 años. Y su inteligencia, sus habilidades van a desarrollarse mejor que las de un chimpancé. Y la capacidad de darle sentido a las cosas, al mundo, a todo lo que le rodea, crece, a diferencia del chimpancé. El chimpancé, al final de cuentas, va nada más a hacer un cuadro, a pintar, a hacer una pintura, a pintar algo, y párale de contar. Pero el niño, conforme va creciendo, tiene la habilidad de darle sentido a las cosas, de darle significado. Y eso es lo que nos hace diferentes a los seres humanos de las otras especies. Si queremos seguir hablando de naturaleza humana, de algo que es exclusivo de nosotros, de los seres humanos, y que nos diferencia del resto de las especies, es eso, la capacidad de dar sentido, significado a las cosas. Pero ojo, aquí es importante decir que esta capacidad no es innata, en el sentido de que no es algo que ya lo traigamos en los genes. Uno puede darle múltiples sentidos a las cosas en función de la época y del lugar en el que se encuentra viviendo. O sea, un niño en Monterrey, por ejemplo, no le da el mismo sentido a un juguete que un niño en, por ejemplo, Santo Reyes, Yucuná, que es una comunidad cercana a donde me encuentro ahorita. Puede haber muchas variaciones de sentido. Entonces, esta capacidad de darle sentido a las cosas, a la vida, al mundo, varía, no es uniforme. Entonces, no es algo natural propiamente dicho. Y aquí es donde el concepto de naturaleza empieza a crear confusiones más que certezas al respecto. Tenemos que entender que esta capacidad de darle sentido a las cosas está mediada por el hecho de que nosotros tenemos, desde que somos niños hasta que somos adultos, tenemos una historia de vida que nos hace pensar de cierto modo, que nos hace diferenciarnos del resto de las personas. Y ahí llegamos a la conclusión de que la maldad de la que hablaba Thomas Hobbes es algo que se aprende. Un niño no nace siendo malo, un delincuente no nace siendo malo, un político corrupto no nace siendo corrupto. Del mismo modo que un político honesto no nace siendo honesto, es algo que se va aprendiendo en función de esa capacidad de darle sentido a las cosas. Y aquí es donde tenemos que empezar a leer a los autores modernos y posmodernos. Ya mencionamos a Hannah Arendt, pero a partir de la Ilustración, de donde proviene Rousseau, empiezan a surgir varios autores, Hannah Arendt incluida, pero empiezan a surgir otros pensadores más, como Carlos Marx, como Nietzsche. Más recientemente podemos ver Ortega y Gasset. Bueno, podemos ver una infinidad de filósofos que sin duda alguna nos van a ayudar a entender cómo esta naturaleza humana, el concepto de naturaleza humana, es engañoso, es hasta cierto punto falaz. No por eso deja de ser importante el revisarlo y el revisarse
para poder, para no caer en algunos errores o en algunas omisiones que se han dado que se dan hasta la fecha al hablar de la naturaleza en los seres humanos. Hay que entender entonces que muchos insisten, por ejemplo, en que los mexicanos casi dicen somos corruptos por naturaleza, somos agachones por naturaleza. No es cierto. Eso obedece a culturas, a condiciones materiales de existencia, obedece también a una ideología, pero eso ya es otro tema del que podemos platicar después. Bueno, pues espero no haber sido espero que no haya sido muy denso todo lo que dije. Espero que se haya entendido cómo va teniendo esta trayectoria el concepto de naturaleza humana, y espero que pues próximamente estemos en contacto de nuevo para seguir platicando. Pues muchas gracias y espero que próximamente podamos seguir conversando, podamos conversar realmente, y que no nada más yo grabe un video, y que también haya una réplica y una retroalimentación de su parte. Bueno, por aquí lo dejo y nos estamos viendo después.